Bien, estimados estudiantes, vamos a continuar con el tema de mieloma múltiple. En lo que corresponde al mieloma múltiple y las generalidades, esta enfermedad que hoy se conoce como tal ha existido por siglos. Fue documentada incluso en 1974 por Morse en momias de tribus indígenas americanas desde el siglo II, cuando se describió la presencia de lesiones osteolíticas sin evidencia de osteoclorosis o neoformación ósea en esqueletos bien conservados, ¿no? También podemos decir que en 1844 en Londres el doctor Samuel Solly se ha documentado el primer caso de mieloma múltiple, un año antes de la descripción de las leucemias por Bennett y Virchow. Posteriormente, el doctor Williams McIntyre, en octubre de 1845, ve a un paciente que era comerciante en Londres, Alexander McBean, que a los 48 años desarrolló fatiga fácil y poliuria, a lo que siguió la aparición de dolor intenso en el tórax, el cual se generalizó a los huesos mayores del esqueleto. Cuando fue revisado nuevamente por el médico, por este doctor, su orina tenía una alta densidad y exhibía una gran abundancia de material animal en el análisis químico. Este material animal precipitaba con ácido nítrico, desaparecía con el calentamiento para volver a precipitarse una vez que se enfriaba. Por este motivo se envió una muestra de orina fresca al Dr. Henry Benson Jones. Benson Jones calculó que el paciente excretaba 60 gramos por día de una proteína, que él catalogó como una variedad de albúmina y que en realidad eran cadenas ligeras de inmunoglobulina, que después llevarían su nombre. Ahora se conoce que la proteinuria de Benson Jones puede anteceder al mieloma múltiple por muchos años y que en una excreción mayor a 10 gramos litro indica un mal pronóstico. Otro año importante es en 1872. El doctor von Rustinsky acuñó el término mieloma múltiple para definir la enfermedad que presenta su paciente, un hombre de 47 años con una masa de tamaño de un puño en la región temporal derecha, con un año de evolución. La muerte sobrevino poco después que desarrolló paraplegia. En la autopsia se encontraron 8 tumores diferentes, suaves y rojizos, que el doctor Rustinsky denominó mielomas múltiples. La masa temporal se extendía dentro de la órbita, lo que explicaba la presencia de oftalmoplegia, y existía además múltiples fracturas en todo el esqueleto. En Estados Unidos, el primer caso lo describieron Herrick y G. Toine en 1894 en una mujer de 40 años con lumbalgia grave de 1 año y medio de evolución. Posteriormente desarrolló albuminuria, debilidad y fracturas patológicas. Otro caso en 1903, el doctor F. P. Weber describió un caso de un varón de 50 años con mieloma y proteinuria de Benson Jones de 15 gramos por día. Al examen microscópico se encontraron células poliédricas con núcleos excéntricos, lo que llevó a la conclusión de que la médula ósea era el sitio de producción de las proteínas de Benson Jones, cuya presencia, según el Dr. Weber, bien, eso en cuanto a generalidades. Ahora, el mieloma múltiple se considera una neoplasia de células plasmáticas que reemplaza a las células normales de la médula ósea, con las que causan destrucción ósea y formación de una proteína anormal llamada proteína M. Es posible deducir su cuadro clínico a partir de la fisiopatología. La proteína M es secretada por las células plasmáticas y posee algunas propiedades físico-químicas. Por ejemplo, precipita a temperaturas frías, con lo
cual las células se aglutinan entre ellas y produce alteraciones en la circulación. En ocasiones puede también producir oclusión vascular, crioglobulinas. Asimismo, dichas células pueden tener actividad de crioaglutininas en contra de los eritrocitos y producir hemólisis. Las cadenas ligeras pueden formar fibrillas y amiloides, material que se puede depositar en cualquier órgano del cuerpo y provocar daño, como artritis, neuropatía, infiltración al miocardio, riñones, macroglosia, entre otros. Cuando la proteína M secretada es de gran tamaño, IgM, o cuando se toman dímeros o polímeros IgA, se puede observar un síndrome de hiperviscosidad. Este síndrome de hiperviscosidad se caracteriza por hemorragia en mucosas, epistaxis, gingivorragia, visión borrosa, retinopatía, debilidad, fatiga, insuficiencia cardíaca, cefalea, vértigo, nistagmo, ataxia, y en casos extremos crisis convulsivas y coma. La proteína M puede formar complejos con otras proteínas del organismo y provocar su disfunción o inactivación. Puede alterar pruebas de laboratorio. Como sucede en las pruebas falsas positivas en determinación de grupo sanguíneo y RH, CUMS, directo, anticuerpos antinucleares, factor reumatoideo y sedimentación globular. Además puede alterar la función y agregación plaquetaria, mayor tendencia a la hemorragia, formar cristales en el suero, cristal globulinemia, precipitar en túbulos renales, nefropatía tubulointersticial y actuar como un autoanticuerpo en contra de la glucoproteína relacionada con la mielina, con la consecuente neuropatía periférica somatomotora. La producción exagerada de inmunoglobulinas monoclonales causa disminución considerable de las inmunoglobulinas normales, lo que predispone a infección por inmunodeficiencia humoral. Este crecimiento descontrolado de las células de mieloma múltiple en la médula ósea genera alteración en la hematopoiesis, causando anemia, leucopenia y trombocitopenia. Las células del mieloma múltiple y algunas células del estroma de la médula ósea secretan citocinas y factores de crecimiento, interleucina 6 e interleucina 1, factor de crecimiento de hepatocitos y factor beta de necrosis tumoral, que al aumentar la resorción ósea producen osteoporosis, lesiones líticas, fracturas óseas e hipercalcemia. Más adelante en un cuadro vamos a ver las enfermedades caracterizadas por la formación de la proteína M, gamapatías monoclonales. De todas las gamapatías monoclonales, las dos principales gamapatías son la gamapatía monoclonal de significado incierto, GMSI, y el mieloma múltiple, MM. Bien, habíamos comentado que hay enfermedades caracterizadas por la formación de proteínas M, mieloma múltiple. El mieloma múltiple puede ser sintomático, quiescente, no secretor IgD, osteoclerotótico, POEMS, leucemia de células plasmáticas. El plasmocitoma puede ser plasmocitoma solitario de hueso, plasmocitoma extramedular. Luego está la macroglobulinemia de Waldenström. Las enfermedades de cadenas pesadas, gamma, alfa y mu, y la amiloidosis primaria. Dentro de los criterios diagnósticos de la gamapatía monoclonal de significado incierto tenemos nivel de proteínas M en suero IgG menor a 3.5 gramos decilitro, o IgA menor a 2 gramos decilitro, o proteína de Benson-Jones en la orina menor a 1 gramo 24 horas. Células plasmáticas en médula ósea menor al 10%.
Ausencia de lesiones líticas en hueso, ausencia de síntomas. Pacientes sin anemia o con insuficiencia renal o hipercalcemia, es decir, sujetos en los que se detecta la proteína normal por medio de exámenes de laboratorio. Después de 10 a 15 años, solo el 20-25% puede evolucionar a mieloma múltiple. ¿Qué vamos a encontrar en la clínica en esta mielopatía? La incidencia del mieloma múltiple es de 3 a 4 veces casos por cada 100.000 habitantes por año. La mediana de edad en México es de 60 años. En otros países dice que el hombre es el sexo más predominante. La mayoría de los pacientes presenta al momento del diagnóstico anemia normocítica normocrónica, debido a la infiltración de la médula ósea por células del mieloma, supresión de la eritropoiesis mediada por la interleucina 6, deficiencia relativa de la eritropoyetina, insuficiencia renal, efectos secundarios de la quimioterapia y radioterapia, hemodilución, disminución de la vida media de los eritrocitos y mielodisplasia secundaria. Otro síntoma es el dolor óseo, que se presenta en 90% de los pacientes y es producido por la infiltración de células malignas en el hueso, sobre todo por la producción de factores activadores de osteoclastos, interleucina 6, interleucina 1, factor de necrosis tumoral, factor activador de hepatocitos y péptidos relacionado con la hormona paratiroidea. Por parte de las células del mieloma, las cuales destruyen masa ósea y producen lesiones líticas en esta enfermedad. El dolor óseo en inicio predomina en la región lumbar y puede confundirse con síntomas de enfermedad articular degenerativa, también frecuente en esta edad. Se puede presentar fracturas anormales y patológicas sobre huesos largos en vértebras, así también hipercalcemia. En 30-40% de los pacientes al momento del diagnóstico. Estos pacientes tienen mayor riesgo de sufrir infecciones por varias causas. ¿Cuáles? La neutropenia, ocasionada por la quimioterapia aplicada o por fibrosis de la médula ósea, el cual representa 10 a 15% de los pacientes, o por inmunosupresión, debido a la función alterada de las células B, la función alterada de las células T. Existe supresión en la actividad de las células asesinas natural killer, o también el uso de quimioterapia o radioterapia. ¿Cuáles van a ser estos sitios principales de infección? Las vías respiratorias 50%, sangre 14%, vías urinarias 13%, piel 10%. Las células de mieloma pueden formar tumores en hueso o fuera de él, llamados plasmocitomas, que pueden ocasionar compresión de la médula espinal. Niveles muy elevados de proteína M, como la inmunoglobulina G o inmunoglobulina A, va a generar los síndromes de hiperviscosidad. Otra causa o por las que acude el paciente es por la insuficiencia renal. En México, 50% de los pacientes con mieloma múltiple tienen una cifra de creatinina sérica mayor a 2 miligramos de cilitro al momento del diagnóstico. La principal causa de daño renal en el mieloma múltiple, ¿cuáles son? Enfermedad de depósito de cadenas pesadas o ligeras, enfermedad de cadenas ligeras, amiloidosis, infiltración intersticial por células de mieloma múltiple, crioglobulinemia, hipercalcemia, hiperuricemia y uricosuria. Algunos pacientes se presentan con datos de neuropatía periférica, la cual puede ser resultado de varios factores. En primer lugar, la acción directa de la proteína M sobre toda la inmunoglobulina G en macroglobulinemia de Waldenström e IgA
o IgG en el síndrome de Poems, polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, proteína M y cambios de la piel. En segundo lugar, por neuropatía debida a amiloidosis. Tercer lugar, por infiltración difusa de las células de mieloma múltiple en nervios periféricos. Y por último, por enfermedades metabólicas relacionadas, así la diabetes. Los pacientes con mieloma múltiple pueden presentar hemorragias como resultado de trombocitopenia. A su vez, debido a su infiltración de médula ósea mediada por mecanismos inmunitarios, mielodisplasia por efectos de la quimioterapia, función plaquetaria normal, defecto vascular por amiloidosis en la enfermedad de von Willebrand adquirida, anormalidades de la polimerización del fibrógeno, anticoagulantes circulantes, tipo heparina, antifactor 8 y antifactor 10. Ahí podemos ver lesiones líticas en estadios avanzados. Bien, ¿cuáles son los criterios diagnósticos del mieloma? Es importante como pregunta de examen. Criterios mayores, criterios menores. Criterios mayores. Plasmocitoma en la biopsia de algún tejido. 2. Más del 30% de las células plasmáticas en la médula ósea. 3. Pico monoclonal en electroforesis de proteínas séricas, inmunoglobulina G mayor a 3.5 gramos decilitro, inmunoglobulina A mayor a 2 gramos decilitro, o cadenas ligeras mayor a 1 gramo 24 horas en electroforesis de proteínas en orina. Esos son los criterios mayores. ¿Cuáles son los criterios menores? A. Células plasmáticas en médula ósea entre 10 a 30%. Pico monoclonal presente en electroforesis de proteínas, pero en niveles menores a los señalados con anterioridad. Señales líticas en hueso, inmunoglobulinas en suero, inmunoglobulina M mayor a 500, inmunoglobulina A mayor a 1 gramo, inmunoglobulina G mayor a 6. ¿Sí? Acuérdense. ¿Cómo hago, de acuerdo a estos criterios, cómo hago diagnóstico? Un criterio mayor y uno menor. O 3 menores que incluyan A más B para el diagnóstico de mieloma múltiple. Bien, se ha creado un sistema de estadificación para pacientes con mieloma múltiple según Durie y Salmón, ¿sí? Donde se marca 3 estadios. El estadio 1, baja carga tumoral, debe tener todos los criterios siguientes para ser un estadio 1. Hemoglobina mayor a 10 gramos decilitro. Calcio sérico menor a 12 miligramos decilitro. No debe haber lesiones líticas en radiografía. Y la producción baja de proteínas M, inmunoglobulina G menos de 5 gramos decilitro, inmunoglobulina A menor a 3 gramos decilitro, con cadenas ligeras en orina menor a 4 gramos. En el estadio 2, la carga tumoral es intermedia. Son criterios de laboratorio y gabinetes intermedios entre lo que es el estadio 1 y el 3. En el estadio 3, la carga tumoral es alta y debe cumplir al menos uno de los criterios. ¿Cuáles? Hemoglobina menor a 8,5, calcio sérico mayor a 12. Entonces es todo lo contrario al estadio 1. En el estadio 1 habíamos dicho que tiene que ser una hemoglobina mayor a 10, un calcio sérico menor a 12. En cambio, en el estadio 3 la hemoglobina es menor a 8,5 y el calcio supera, ¿no? Mayor a 12 miligramos. Aquí vamos a ver lesiones óseas líticas diseminadas, ¿no? Que en relación al estadio 1 no hay ausencia de las mismas. Y en el estadio 3 va a haber una producción alta de proteínas M, ¿no? En relación al estadio 1. G mayor a 7, IgA mayor a 5 y cadenas ligeras en orina mayor a 12. También la creatinina sérica puede ser menor a 2 gramos decilitro o con B
creatinina sérica mayor a 2 miligramos de cilitro. Algo que no debemos olvidar es el diagnóstico diferencial, ¿sí? Este incremento policlonal en las globulinas, posterior a fenómenos inflamatorios agudos o crónicos, las gamopatías policlonales, se puede observar en trastornos como la artritis reumatoidea, enfermedades de la colágena, tuberculosis e insuficiencia hepática. En estos casos, en la electroforesis de proteínas se encuentra un pico ancho, en tanto que en el mieloma el pico es alto y angosto. Otro diagnóstico diferencial, la leucemia de células plasmáticas, es una enfermedad parecida al mieloma múltiple. Sin embargo, en aquella las cifras de células plasmáticas circulantes en sangre periférica son mayor a 2000 o superior al 20%. Algunos trastornos neumatológicos cursan con dolor óseo, hipercalcemia y lesiones líticas en hueso. ¿En qué casos? En el hiperparatiroidismo primario y carcinomas de mama, próstata, tubo digestivo o pulmón. Un diagnóstico correcto se basa en aspirado de médula ósea y electroforesis de proteínas séricas. Los factores pronósticos del mieloma múltiple. En el estadio de Durie y Salmón, los pacientes con estadio 1 tienen una supervivencia media de 60 meses. En los de estadio 2, 50 y en los de estadio 3, 26 meses. Otro factor pronóstico. Cantidad en suero de microglobulina beta 2, que se va a correlacionar con la función renal y la carga tumoral, 53%. El DHL va a estar elevado. 11% de los pacientes va a significar una supervivencia de 9 meses. La monosomía del cromosoma 13 en 30% de los pacientes se va a relacionar con supervivencia global más corta. 14 meses en pacientes con alteraciones de este cromosoma contra 60 meses que no hay alteración. Interleucina 6 en suero induce la síntesis de proteína C reactiva en el hígado. Los niveles séricos de esta última se correlacionan con los niveles séricos de interleucina 6. La supervivencia media en pacientes con valores de proteína C reactiva mayores a 6 miligramos de cilitro es de 21 meses, en comparación con 48 meses para los pacientes que los valores de esta cifra están por debajo. La interleucina 6 inhibe la síntesis hepática de albúmina. A partir de las cifras de albúmina y microglobulina beta 2 séricas, los pacientes pueden clasificarse en sujetos de bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto, con supervivencias de 55, 19 y 4 meses respectivamente. Los pacientes de bajo riesgo van a tener microglobulinemia beta 2 menos de 6 miligramos litro y albúmina mayor a 3 gramos de cilitro. En el de riesgo intermedio, microglobulina beta 2 mayor a 6 miligramos litro y albúmina mayor a 3. En el riesgo alto, microglobulina beta 2 mayor a 6 miligramos litro y albúmina menos de 3 gramos de cilitro. Para finalizar el tratamiento, debe iniciarse en todos los pacientes con mieloma activo que cubran los criterios CRAP. ¿Cuáles son? Hipercalcemia mayor a 11.5 miligramos de cilitro, creatinina mayor a 2 miligramos ml, anemia, hemoglobina 10 gramos de cilitro, lesiones óseas activas. Y en los pacientes sintomáticos debido a enfermedad subyacente.
Bueno, desde hace más de 4 décadas, el tratamiento estándar del mieloma múltiple ha sido la combinación del melphalan y la prednisona, con las que se tuvieron respuestas favorables, de 40 a 60% de los casos. Sin embargo, estos pacientes recayeron en poco tiempo después, y la duración media de la supervivencia global fue de 3 años. Las alternativas están el trasplante autólogo de células hematopoyéticas, que va a ser indicado en pacientes menores de 65 a 70 años de edad. Una condición ideal es que las células hematopoyéticas sean colectadas antes de que el paciente sea tratado con agentes alquilantes. De preferencia, no hay que administrar melphalan a los candidatos a trasplante autólogo por el efecto tóxico que ejerce sobre las células precursoras de la hematopoiesis. Se prefiere que el trasplante sea de sangre periférica, ya que el injerto es más rápido y hay menos contaminación por las células tumorales que cuando se toma de las células de médula ósea. Los dos grandes problemas con el trasplante autólogo en el mieloma múltiple son: no es posible erradicar las células malignas, ni siquiera con dosis altas de quimioterapia, radioterapia o ambas, y gran parte de los pacientes presenta recaídas posterior al trasplante debido a que las células hematopoyéticas extraídas están contaminadas con células de mieloma múltiple. Otra alternativa es el trasplante alogénico de células hematopoyéticas. La mayor ventaja del trasplante alogénico de células hematopoyéticas, TACH, es que estas no contienen células tumorales, por lo que la frecuencia de recaídas es menor. Lamentablemente, cerca del 90% de pacientes con mieloma múltiple no es candidato a este procedimiento debido a su edad, falta de donador compatible o alteraciones de la función renal, cardíaca o pulmonar. Además, la mortalidad relacionada con el trasplante es de 25%. Otra alternativa es la infusión de linfocitos del donador original y efecto injerto contra el mieloma. La infusión de linfocitos del donador original es, sin duda, un arma terapéutica para tratar la recaída del mieloma múltiple, posterior a trasplante alogénico de células hematopoyéticas. La respuesta global observada es de 52%, inclusive 22% de remisiones completas, con lo cual se demuestra un efecto injerto contra el mieloma. Las complicaciones más importantes observadas con este método en la enfermedad injerto contra huésped aguda, 55%, y crónica, 26%. Otras modalidades de tratamiento incluyen la inmunoterapia, agentes antiangiógenos y tratamientos dirigidos al microambiente de la médula ósea. Tenemos entre ellos la talidomida y el trióxido de arsénico. La talidomida es un medicamento que induce respuestas por sus múltiples mecanismos de acción. ¿Cuáles son estos? Tienen un efecto antiangiógeno. Bloquea la secreción de algunos factores de crecimiento de las células interleucina 6 y factor de crecimiento del endotelio vascular. Tiene efectos sobre las moléculas de adhesión que regulan el contacto entre el estroma y las células del mieloma múltiple. Producen interferón gamma y estimulación de células asesinas naturales, que a su vez destruyen a las células del mieloma múltiple. Con este medicamento se han observado resultados favorables en pacientes refractarios, incluso en quienes recaen después del trasplante, 32% de las respuestas globales. Y tenemos al trióxido de arsénico. Tiene una variedad de efectos in vitro sobre las células del mieloma múltiple, como la inducción de apoptosis, muerte celular programada, en células humanas de mieloma múltiple.
El efecto inductor de apoptosis es diferente al de la dexametasona, por lo que pudiera tener un efecto sinérgico. Y aquí vamos a observar opciones de tratamiento en el mieloma múltiple, ya sea activo o sintomático. No actuales. Tratamiento de inducción, la quimioterapia, dosis alta con trasplante de... La aplicación, quimioterapia, dosis altas con trasplante de células hematopoyéticas, aplicación conservadora de radiación para preservar la médula ósea, tratamiento de mantenimiento, tratamiento de soporte, medicamentos para el control del dolor, evitar antiinflamatorios no esteroideos, bifosfonatos, factores de crecimiento, antibióticos, cuidados de urgencia, por ejemplo, diálisis, plasmaféresis, cirugía, radiación, terapia antiviral, uso de fajas corsé, cifoplastía, vertebroplastía, ejercicio. Otra opción, tratamiento de la enfermedad resistente a fármacos resistentes. Medicamentos nuevos y emergentes. Aparte de los que ya se había mencionado, actualmente tenemos los inmunomoduladores. Ya habíamos mencionado la talidomida, lenalidomida, pomalidomida. Inhibidores de proteasoma, 4 aprobados. Bortezomib, carfilzomib y los nuevos experimentales bioral, aprosomib, isazomib y marisomib. Inhibición de acetilasa de histona. Anticuerpo monoclonal anti-SLAM F7. Elotuzumab en fase de investigación. Anticuerpos monoclonales anti-CD38. Daratumumab ISAR 650984 en investigación clínica. Promotor del gen supresor pantumoral selinexor en investigación clínica. Bien, eso es en relación al mieloma múltiple, un tema más corto. Gracias.